Señor es maravilloso. El Señor es tan bueno que nos da la oportunidad a nosotros de poder honrarle, de poder bendecirle. Y esta semana, siendo tan especial para la iglesia de Cristo, nosotros nos sentimos privilegiados por poder tener este tiempo de adoración al Señor, este tiempo de comunión y este tiempo de compartir su palabra. Por eso quisiera tener una oración con ustedes. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque eres más que suficiente para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de conocerte. Gracias por Jesucristo. Y te pedimos en este momento que tu santa y bendita palabra nos esté hablando, Señor. Estamos en tus manos y a ti nos entregamos, nos rendimos y nos disponemos. Habla nuestras vidas por medio de tu santa y bendita palabra. Amén y amén. Recientemente, ayer mismo, compartíamos aquella entrada del Señor Jesús, donde a pesar de que la multitud le estaba recibiendo con diferentes perspectivas, no fue la entrada del Rey Salvador del universo como el Rey de las vidas de aquellos que estaban ahí, sino que fue una entrada, a nuestro entender, de una manera un poco confundida. Pero aun cuando fue un poco confundida, algunos estaban allí y daban de alguna manera u otra alabanza al Señor. Al día siguiente, como es el día de hoy, queremos compartir lo que ocurrió después de aquella entrada al día siguiente, lo que algunos creen que fue el mismo lunes. Y hoy queremos hablar bajo el título Jesús y los 4 grupos del templo. Hay una frase que se escucha mucho y es: hay todo tipo de gente. Cuando nosotros escuchamos esta frase, nos viene a la mente cómo hay personas buenas, personas malas, personas que perdonan, personas que son rencillosas, cómo hay personas que saben dar y cómo hay personas que son tacañas y no dan nada, cómo hay personas que saben amar y cómo hay personas que no se dejan amar. Hay tantos tipos de personas, pero la pregunta que quiero hacerte en este momento es: ¿qué tipo de persona eres tú? O una mejor pregunta que esta sería: ¿qué tipo de persona soy yo delante de Dios? Esta enseñanza de la purificación del templo, justo después del día de la entrada de Jesús a Jerusalén, nos muestra cómo Jesús trató a 4 grupos de gente que se encontró en la casa del Señor. Y aunque hay discusión entre los eruditos hoy, pues es cierto que Mateos, Marcos y Lucas nos van a hablar de esta purificación. También vamos a encontrar el Evangelio de Juan, que habla de una purificación, pero muchos eruditos entienden que la purificación que habla Juan fue al inicio del ministerio, y que esta purificación que habla Mateo, Marcos y Lucas fue al final del ministerio. Yo concuerdo con esa idea, con muchos de estos escritores, y la cuestión es que vamos a ver a Jesús purificando el templo, iniciando su ministerio, y purificando el templo, terminando su ministerio terrenal también. Así que quiero compartir con ustedes esos 4 grupos de personas que estaban en el templo, en el lugar sagrado del Señor, ¿verdad? Y que sus actitudes veremos que fueron diferentes. Personas que se encontraban en el mismo lugar, a la misma hora, pero con diferente actitud. Y quiero tener una breve lectura una vez más. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Así que veamos el primer grupo que se encontraba en aquel lugar, en la casa del Señor, y son los que convierten la casa de Dios en cueva de ladrones. Mire cómo dice los primeros versículos, que Jesús entra en el templo. Y lo interesante es, hermano, que ¿qué es el templo para un hebreo?
Cuando se habla de templo, se está hablando del lugar sagrado. Se está hablando de aquel lugar que Dios mismo ideó y diseñó para tener comunión con la nación de Israel, para tener comunión con su pueblo, y que por medio de su pueblo y este lugar, las demás naciones también tuvieran comunión con el Dios verdadero. El lugar sagrado de Dios era el lugar de reunión, era el lugar de los sacrificios, era el lugar de la oración, donde estaban los sacerdotes y los levitas para cerciorarse de que todo en ese lugar se estuviese haciendo conforme Dios demandaba. Era el lugar donde aquel que pecaba venía arrepentido y oraba al Señor y presentaba su ofrenda al sacerdote, presentaba su ofrenda de agradecimiento cuando era una ofrenda de paz o de agradecimiento al Señor. Era el lugar donde el pueblo se reunía con su Dios. Jesús viene a ese lugar también, y dice la Escritura que era este lugar, si recordamos la dedicación de Salomón, que es el primer templo ya construido antes de que tenían el tabernáculo. Dice Primero de Reyes 8, 29 y 30. Este fue la dedicación de este lugar santo con Salomón. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo, dice, en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Termina diciendo Salomón en esta frase, escucha y perdona. Así que si hablamos de este lugar sagrado, estamos hablando de la casa de Dios, donde hay santidad, arrepentimiento y perdón. Pero dice la Escritura que cuando Jesús llega a ese lugar, dice que Él echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Como veíamos hace unas horas ayer, nosotros sabemos que Jerusalén estaba llena de todos aquellos hebreos que vivían en la ciudad en ese tiempo, y de todos los peregrinos que venían de lejos. Pero también habían personas paganas o impías que venían de lejos y querían conocer al Dios de Israel. Y hermano, piensa por un momento esta historia, que es algo tan real. Jesús viene a la casa del Padre, y la casa del Padre se ha convertido en un comercio impío. La casa de Dios se ha convertido en todo aquello que Dios estaba llamando al pueblo para que saliera del pecado. Algunos que confunden un poco la historia, debemos entender que el templo se dividía en varios lugares. El lugar santísimo, evidentemente, ahí no entraría nadie sino el sumo sacerdote, y solo una vez al año. El lugar santo podían entrar los demás sacerdotes y los otros levitas para hacer los cambios necesarios de las luces o del pan, los panes sin levadura. Pero, ¿en qué lugar estaba siendo desarrollada esta impiedad? Evidentemente, este ya no es el templo de Salomón, sino que es el templo de Herodes, ¿verdad? Y cuando vemos ese templo, algunos estudiosos declaran que en la época de Jesús, o sea, el templo herodiano, se conservó de la misma forma que el templo de Salomón, pero se amplió al doble, ¿verdad? Algunos de los lugares que tenía, incluso tenía 3 atrios más que el templo inicial. Y incluso hoy se han encontrado, ¿verdad? Se han hecho algunos hallazgos de inscripciones que habían en latín y en griego que decían al atrio de los gentiles. Y de ese atrio los gentiles tenían lugares que estaban señalados que no se podían pasar de allí. Así que no es que los gentiles, no es que esta gente estaba en el lugar santísimo, para nada, ni en el lugar santo. Ellos se encontraban en una parte que era para ellos. Y si alguno de ellos se pasaba de alguno de esos sitios donde estaba señalado, este lugar es el lugar santo, ¿verdad? Este lugar es el declarado para ustedes los gentiles, el que pase de este lugar ciertamente morirá. Es decir, que incluso en el lugar donde se está haciendo esto, estaban las medidas de que tú no te podías, si tú eras gentil, no te podías salir del espacio que te tocaba, y era un lugar para la oración. Ahora, si nosotros vemos este texto, hermano, nos vamos a dar cuenta que Jesús echó fuera a aquellos que estaban vendiendo y a aquellos que estaban comprando animales. ¿Pero qué animales? No piensen que ellos estaban comprando animales para llevarse para su casa.
Ellos estaban comprando los corderos para ofrecerlos en la Pascua, es decir, el cordero pascual. Ahora imagine esto: cuando uno iba a ofrecer el cordero, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero específico, y cuando se traía al templo, los sacerdotes evaluaban si era un cordero perfecto. Si no, tenían que regresar atrás y ese cordero no servía. Así que parece ser que había un grupo de judíos en esa parte del lugar del atrio de los gentiles, que ellos ya tenían el cordero preparado, y si alguien venía de lejos, no necesitaba comprar o no necesitaba buscar por sus propios medios un cordero, sino que alguien se lo estaba facilitando ahí mismo. Pero era en la casa de Dios. Y dice que Jesús, ¿verdad?, encolerizado, Él toma y comienza a volcar las mesas de todos los que estaban allí. Hermanos, era tanta la impiedad que se conoce en el tiempo del primer siglo. Hay una frase que dice que el lugar del templo donde se desarrollaban estas cosas se llegó a conocer como los bazares de los hijos de Anás. Los lugares de contaminación donde los hijos de Anás se enriquecen a costa de los sacrificios a Dios. Así que Jesús toma en ese lugar, y aquellos que estaban vendiendo animales para el sacrificio los expulsa de allí, pero aquellos que estaban comprando los animales, violando el rito de la purificación de los animales, también Jesús los expulsa. El otro grupo que Jesús dice que toma ahí en ese lugar es que las mesas de los cambistas, y Él, ¿verdad?, Él vira las mesas. Ahora, algo tan importante como esto que estaba ocurriendo es que ¿quiénes eran los cambistas en el primer siglo? Los cambistas en esta situación son sencillamente aquellas personas que cuando venían los extranjeros con otras monedas, solo en el templo podía circular un tipo de moneda. Y los cambistas estaban allí para decir: ¿qué moneda traes? ¿Traes una moneda de los egipcios? ¿Traes una moneda fenicia? ¿Traes una moneda griega de tal o más cual? Evidentemente ellos estaban allí y simplemente por una tasa de cambio donde se iban a enriquecer más, le estaban robando al pueblo. Así que Jesús toma y la mesa de los cambistas, ¿verdad?, también las tira abajo. Pero también las sillas de los que vendían palomas. Importante esta parte. ¿Cuál era el propósito de los vendedores de paloma? Bueno, te lo resumo de esta manera. Si usted es un hebreo o va a ofrecer un cordero y no le alcanza los recursos para ofrecer el cordero, entonces usted tiene que ofrecer los dos palominos, ¿verdad?, las dos palomillas. Y esas personas eran los encargados de que si usted llegaba al templo y no tenía dinero suficiente para comprar el cordero, entonces ellos, por un precio inferior al del cordero, pero incluso mayor al que debería costar una paloma, entonces ellos iban a estafar. En otras palabras, los vendedores de paloma eran los encargados de robarle a los más pobres. Si vienes con mucho dinero y te alcanza para el cordero, te podré robar. Si vienes con menos dinero y no te alcanza para el cordero, pues tengo palomas para ti y te las venderé lo más caro posible. Así que si vemos entonces en el texto, Jesús llega a su propia casa, a la casa del Padre, y se toma, ¿verdad?, toda la atribución que Él tiene como Hijo de Dios y empieza a terminar con aquella perdición que se estaba desarrollando allí, hermanos. Y fíjense cómo dice el texto. Jesús declara, después de llevar a cabo la acción de ese pecado, Él declara el propósito por qué está desarrollando esta acción, y es lo que dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Jesús está citando dos profetas. El primero es Isaías y el segundo es Jeremías. Dice: mi casa, está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Este texto o esta porción es sacada de Isaías 56:7. ¿Verdad? Donde Isaías enfrentó una generación que estaba también perdida. Una generación que se encontraba en una situación tan, pero tan difícil, que ellos no podían entender que Dios les estaba llamando al arrepentimiento, y ellos no querían aceptar ese llamado del Señor. Y Jesús cita esa porción de Isaías donde dice: mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Es decir, que lo que estaba ocurriendo aquel día en aquel lugar era que aquellos hombres contaminaban la casa de Dios, y al contaminar la casa de Dios estaban siendo de mal testimonio para todo lo que les rodeaban. La segunda parte de la cita
donde dice, pero más vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Es de Jeremías. Jeremías 7:11. Es una pregunta del Señor a su pueblo. Dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En otras palabras, Jesús le está diciendo, estoy tomando esta decisión de sacarlos de este lugar, de romper con sus sacrificios paganos, de quitar toda esa perversión que ustedes están haciendo, por una sencilla causa, porque este es el lugar para hablar con el Padre. Y ustedes lo han cogido para enriquecerse ilícitamente. Ustedes lo han tomado para volver más perversa a la generación de Israel y las naciones vecinas que deberían tener testimonio de la santidad a Dios en este pueblo. Este grupo había tomado lo sagrado de Dios para sus propias conveniencias. Su pecado y codicia les habían conquistado de tal manera que en la misma casa de Dios ellos estaban corrompiendo las verdades de los sacrificios y la santidad. El lugar que era sagrado, el lugar que era para que cada persona llegara con un corazón dolido, arrepentido y humillado al Señor, ellos estaban diciendo, ¿quieres una moneda? Te la cambio por menor precio. ¿Quieres un cordero? Yo tengo un cordero por mejor precio. ¿Quieres hacer un sacrificio? Pues entonces tendrás que darme tu dinero. Nosotros entendemos que los ladrones vienen arrepentidos a la casa de Dios, pero este grupo de gente lo que hizo fue que los perversos tomaron la casa de Dios para hacer sus robos y sus perversiones. Es necesario una purificación en la iglesia de Jesucristo. Es necesario que nosotros mismos analicemos cómo están nuestras vidas hoy. ¿Qué hay en mi casa? ¿Qué hay en mi vida que debería el Señor sacar fuera? ¿Qué hay en mi carácter? ¿Qué hay en mi forma de pensar? ¿En mi forma de ver las cosas? ¿En mi forma de actuar? ¿Qué hay en mi trabajo? ¿En mis acciones? ¿Qué estoy haciendo hoy que convierte la casa del Señor en una cueva de ladrones? Este primer grupo estaba desafiando terminantemente la santidad y recibió, ¿verdad?, una lección espiritual de parte del mismo Jesucristo. Veamos entonces el segundo grupo que se encontró Jesús en el templo, y son los que buscan a Jesús como su solución. Mire lo que dice el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. La pregunta es, ¿quiénes son estos ciegos y estos cojos? Mire, qué interesante que el texto nos habla, ¿verdad?, que vienen este tipo de personas con estas anomalías o estos sufrimientos, enfermedades, que eran los ciegos y los cojos, de tal manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras Jesús está limpiando con aquellos perversos, los está sacando, vienen cojos necesitados a Jesús. Y me llama la atención que la respuesta de Jesús a ellos es simplemente, dice, y los sanó. Quizás alguno hubiese dicho, mira, ahora no tengo tiempo. No te das cuenta que estoy en un momento complicado. No te das cuenta que estoy limpiando las cosas. Pero era el pastor de los pastores. Era sencillamente aquel que estaba respondiendo a su llamado y su ministerio, como mismo Mateo 11:28 lo declara cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El hecho que Jesús esté juzgando a los impíos y a los pecadores no significa que no esté dando amor, perdón y sanidad a los necesitados. Ser cojo o ser ciego en el tiempo bíblico no solo era una enfermedad, sino que era una convalecencia que les privaría a ellos de muchos privilegios o de muchas cosas para poder trabajar. No es como hoy que tenemos hermanos ciegos en las iglesias o cojos o con algunas enfermedades o algunas discapacidades, pero hay ministerios para que ellos sirvan al Señor y lo pueden hacer de diferentes maneras, ¿verdad?, de una forma maravillosa. Pero los ciegos y los cojos del tiempo bíblico, solo recordemos que si usted era de la familia de los sacerdotes y usted, como dice el libro de Levítico, era ciego o era cojo o tenía otra discapacidad, usted no podía ofrecer los sacrificios a Dios. Eso fue antes del sacrificio de Cristo, por supuesto. Pero estas personas necesitadas vienen a Jesús, se muestran a Él, y Jesús, terminando de sacar de la casa de su Padre, terminando de ejecutar su juicio de purificación sobre aquellos perversos, la respuesta sencilla para ellos es que los sanó. El pastor de los pastores, castigando a los impíos por una parte, se encontraba ahora sanando a los necesitados por otra.
Este grupo viene a Jesús en busca de la solución. Y esto nos da a nosotros ánimo. Esto nos da a nosotros tanta fuerza. ¿Por qué razón? Porque en nuestras vidas puede ser que haya una enfermedad, puede ser que haya una necesidad, puede ser que haya un problema. Pero cuando vienes a Jesús, solo en Jesús encontramos solución. Alguien puede decir amén. Cuando yo me encuentro en una situación crítica, puedo venir a Jesús y decirle: Padre, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Necesito tu mano obrando en mí. ¿Y sabes qué? Él nunca estará ocupado para obrar en nosotros. Él nunca estará ocupado y nos dará la espalda. Jesús siempre está dispuesto. Por lo tanto, Él dice hoy a nuestras vidas: quizás usted que nos ve o nos escucha todavía no ha aceptado a Cristo. Hoy es el día de salvación para ti. No es una Semana Santa lo que te va a salvar, es un Dios Santo el que te puede salvar y perdonar. Así que este segundo grupo viene a Jesús y encuentra en Jesús la solución. Y los dos últimos grupos que quiero hablar se van a encontrar intrínsecamente unidos y se encuentran en los versos del 15 al 17. Y son los que rechazan a Jesús y los que sí lo aceptan. Dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Sana al Hijo de David, se indignaron. Así que por una parte tenemos los principales sacerdotes y escribas. Sabemos que esta gente son los encargados de dos cosas principales. Número uno, conocer la ley. Número dos, enseñar la ley. Y los principales sacerdotes y los escribas, que dominaban la escritura, que enseñaban la escritura, incluso eran responsables, ¿verdad?, de corregir la escritura. Dice que viendo las maravillas que hacía. ¿Qué maravillas estaba haciendo Jesús? Sanando cojos, sanando ciegos. Es decir, que en el templo, después de ver ese acontecimiento de la ira del Señor, sacando a aquellos perversos de allí, después de haber visto que llegó un ciego y le dijo: Señor, necesito que me sanes, y aquel ciego recibió la vista. Llegando un cojo que diciendo: Señor, necesito que me sanes, y aquel cojo recibió la sanidad. Aquellos fariseos, aquellos sacerdotes y escribas estaban allí, estaban mirando esas maravillas. Pero eso no solo le indignó, hubo otro acontecimiento que le indignó a ellos también. Dice: y viendo a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosanna al Hijo de David. La palabra que se usa ahí para muchachos hace referencia a los niñitos. Es probable que esos niñitos que estaban clamando Hosanna al Hijo de David son los mismos hijos de aquellos que el día anterior se encontraban gritando Hosanna. Así que aquellos, posiblemente esos pequeños, escucharon a sus padres que gritaban Hosanna al Hijo de David el domingo, y el lunes ellos estaban en la casa del Señor gritando Hosanna al Hijo de David. Nosotros sabemos que los hijos repiten las cosas de los mayores y sobre todo las cosas de los padres. Así que por una parte se encontraba una alabanza, ¿verdad?, de pequeños que todavía no estaban definidos en muchas cosas de la vida. Quizás no era la alabanza de sálvanos espiritualmente, pero sí era una alabanza de una manera u otra, donde reconocían que era el Hijo de David. Aunque la perspectiva estuviera errada en que no era el momento de la salvación política, sino el momento de la salvación espiritual, la alabanza era correcta porque era al Hijo de David. Y miren esto, qué increíble. La palabra que se usa aquí para indignaron, esa palabra griega, da la idea de encolerizarse, de ofenderse e incluso de llegar a airarse. Mi pregunta es: si le pudiéramos hacer una entrevista por solo 10 segundos a estos sacerdotes y escribas, ¿por qué no les indignó que los cambistas estuvieran robando en la casa del Señor? ¿Por qué no les indignó que aquellos vendedores de palomas estuvieran robando a los más pobres en la casa del Señor? ¿Por qué no les indignó que aquellos que vendían los animales para el sacrificio estuvieran robando en la casa del Señor? ¿Por qué eso no fue su indignación mayor? ¿Sabes qué? Pecado genera pecado, y el que está mal ve todo mal. Hay una frase que nosotros entendemos hoy, que es cuando el corazón está mal, ve lo bueno como malo y lo malo lo ve como bueno. Justo lo que estamos viendo hoy. Hoy hay personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno, y cualquiera de las dos está equivocada. Porque lo bueno según la Biblia es bueno, lo santo según la Biblia es santo. Si tú cambias el término,
Tú cambias lo que Dios dice, y si cambias lo que Dios dice, estás mal delante de Dios. Y estas personas estaban indignados, encolerizados por dos cosas: porque el Señor estaba haciendo milagros en el templo, y porque los pequeñitos, los niños de muchos de los que estaban ahí, estaban gritando: Hosana al Hijo de David. Y miren la pregunta que estos perversos le hacen a Cristo: ¿oyes lo que estos dicen? La pregunta de indignación de este grupo no era para cerciorarse la audición de Jesús, no era para saber si Jesús había quedado sordo. Pero me encanta, no la pregunta, sino la respuesta: un terminante y rotundo sí. No es que Jesús se pone, bueno, mira, no, a ver, es que los estoy escuchando, pero no tan bien, porque no. Ellos le preguntan: ¿escuchas lo que estos dicen? Jesús le dice: sí. Claro que lo escucho, si es alabanza para mí. Y miren la pregunta que Jesús le hace a ellos. Ellos intentan ofender a Jesús o mandarle a que callen a los muchachos. Y miren la pregunta ofensiva, porque esta pregunta sí es ofensiva de verdad, de Jesús a ellos. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La pregunta es: pastor, ¿por qué esa pregunta fue ofensiva? ¿Sabes por qué es ofensiva? Porque si tú eres maestro de la ley, tú sabes toda la ley. Si tú has pasado tu vida aprendiendo la ley, memorizando la ley y enseñando la ley, claro que tú tienes que haber leído todo de la ley. Y cuando Jesús le dice: nunca leíste, Jesús le está diciendo: ustedes parece ser que nunca han leído porciones importantes de la propia Escritura. Ustedes parece ser, como de hecho en este caso era, que no están viviendo lo que deberían leer, no solo a las personas, sino vivir de la palabra del Señor. Y Jesús le dice: nunca leyeron. Claro, ellos sí lo habían leído, pero no lo estaban viviendo. ¿Qué nos enseña esto? Hermano, nos enseña que ese grupo que rechaza a Jesús, aunque ellos tienen la ley, aunque ellos deben dominar las técnicas de la ley, de la enseñanza, de todas estas áreas de la metodología para impartir y todos los saberes de la palabra del Señor, ellos no la estaban viviendo. Y la pregunta de Jesús es: claro que los estoy escuchando, son ustedes los que no están entendiendo que la palabra del Señor dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esa frase es citada del Salmo 8:2. Y es cierto que aunque en hebreo la palabra que se usa ahí es perfeccionaste la fortaleza, ¿verdad? O como dice el texto, la fortaleza o el baluarte. Lo que Jesús parece ser que está citando, como dice un erudito, está citando la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento en griego. Él está usando esa palabra de la alabanza. Y algunos han llegado a decir que esa palabra tiene relación en algunos contextos, la alabanza con la fortaleza del Señor. Y fíjense lo que Cristo le está diciendo: claro que los estoy escuchando. ¿Acaso no se dan cuenta que los más pequeños también alaban al Rey de Reyes? Qué increíble ese contraste de sentimientos. Por una parte, los que más debían saber de la ley estaban enojados con el dador, dueño y autor y cumplidor de la ley, con el mismo Cristo. Y los niñitos, que todavía están aprendiendo, que son párvulos, que necesitan todavía crecer, madurar y vivir muchas cosas, ellos sí están dando una alabanza de un corazón genuino al propio Cristo. Y el texto termina diciendo: y dejándoles, salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. En otras palabras, lo que da la idea es que Jesús termina la conversación con ellos y le dice: sí, de los niños también viene la alabanza genuina al Señor. Y les da la espalda y se va. La pregunta es, hermanos, de estos dos grupos, ¿qué ocurrió con lo que hicieron los dos? Sencillamente, con aquellos principales sacerdotes y escribas, están recibiendo un castigo de parte del Señor a decirle: sí, claro que estoy escuchando la alabanza de ellos y la estoy aceptando, pero al contrario de ustedes, que deberían estar reconociéndome, que deberían estar dándome toda la gloria, serán parte de aquellos que un día serán juzgados porque teniendo más para aceptarme, me rechazaron. Estos dos grupos nos muestran, como siempre, que los que aman a Dios y le sirven van a ser criticados. ¿Está siendo criticado hoy?
bienvenido a los que están haciendo cosas para Dios. Todo aquel que quiera agradar a Dios recibe críticas del que no lo quiera hacer. Pero aún así, el Señor recibe la alabanza de un corazón genuino, de un corazón sincero. No seas del grupo de los que están contra Dios y los que están contra sus hijos. Si eres del grupo que todo lo critica, a veces es triste esto, que hay personas en la iglesia, como decía un hermano en una ocasión, que son los defectólogos. Esas personas que ellos no tienen una alabanza para los hermanos, ellos no tienen una alabanza para el Señor, ellos no tienen un qué bueno lo estamos haciendo, pero mira qué bueno lo estamos logrando. Ellos simplemente tienen la crítica para todo. No me gusta aquello, no me gusta el otro, no me gusta aquello, no me gusta el otro, no me gusta aquello, no me gusta el otro, no me gusta aquello, no me gusta el otro. Y todas las frases que tienen es para derrumbarle el corazón a aquel que está tratando de hacer algo. Por eso te digo hoy, si tú eres de ese grupo que estás agradando al Señor, sigue, continúa. Que las críticas no derrumben lo que estás haciendo, porque si lo estás haciendo para Dios, tranquilo, que Dios se encarga de defendernos. Usted puede decidir hoy cuál de estos grupos imitar y cuál es rechazar. El primer grupo, los que convierten la casa de Dios en una cueva de ladrones, los que se esconden detrás de la cruz para pervertir el evangelio, para pecar y para disfrazarse, ¿verdad?, como lobos en medio de ovejas. Usted decide si ser de aquellos que buscan a Jesús como su solución. Si hoy tienes una necesidad, si hoy tienes un sufrimiento en tu vida, si hoy tienes algo que quieres entregarle a Él, solo en Jesús puedes encontrar la solución. O decide ser de aquel otro grupo de los que rechazan a Jesús, y escúchame, y recibirán condenación. O de ser de aquel sencillo grupo de los que aceptan a Jesús y tratan de dar a Él la mejor alabanza que tienen. Quisiera terminar en este momento haciéndoles una pregunta. ¿Qué tipo de persona eres hoy para el Señor? Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Estamos en tus manos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la alabanza. Rogamos, oh Dios, que seas con nosotros hoy y siempre. Líbranos de aquellas acciones o pensamientos, Señor, cosas que no te agradan. Y ayúdanos a ser por medio de Jesucristo genuinos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a crecer en santidad, a vivir la santidad y a proclamar la santidad en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente, es nuestro deseo.